¿Qué tal, amigos? Y amigas, por supuesto. Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura. Y en este mes, que es el mes más importante desde el punto de vista cultural, de tradiciones en nuestra ciudad de Oaxaca y en general en nuestro estado, porque es el mes de la Guelaguetza y en él concurren de todas las regiones a manifestar sus expresiones culturales en la danza, en los velorios, en las mayordomías, todas las grandes manifestaciones culturales de nuestras regiones que acuden aquí a nuestra capital, pues evidentemente para todos los que nos ven en el mundo, porque ahora la magia del internet nos permite llegar a cualquier parte, pues era importante, diría yo, imprescindible, hablar sobre esta gran fiesta de los oaxaqueños y sobre lo que nuestro estado, nuestra ciudad en particular, ofrece a todos aquellos que nos visitan. Y qué mejor para hacerlo que con el cronista de la ciudad de Oaxaca, el licenciado Jorge Bueno, oaxaqueño de origen, compañero de muchas batallas, un intelectual, un hombre a quien respeto, aprecio y admiro. Jorge, gracias por estar en Sin Censura. Eres muy amable, Raúl, con mucho gusto. Y bueno, pues yo creo que habrá que empezar por donde comentábamos, la Guelaguetza, sus orígenes, de dónde parte toda esta tradición. Yo te diría en el ámbito anecdótico, seguramente tú te acuerdas cuando estudiantes que subíamos al Cerro El Fortín a jugar al bote ahí en la bandera y la Guelaguetza se presentaba en un entarimado hasta cierto punto improvisado, diría yo que improvisado, ahí en una zona donde había unas gradas, después vino el auditorio, pero esta es una tradición que tiene orígenes ya centenarios. Creo que de eso vale la pena recordarlo. Claro que sí. Recordamos a la distancia nuestro devenir como niños, como jóvenes, pero esta es una fiesta muy grande, es una fiesta cosmogónica, nacida de lo que los primeros pobladores de lo que fue nuestro valle de Oaxaca, luego el gran lago, el lago de Guelató, y luego cuando se asientan a las faldas del Cerro del Fortín, los grupos étnicos, los SAE, que son los zapotecas, y que posteriormente en 1486 llega lo que serían los mexicas. Nosotros como grupo cultural tenemos miles de años de existencia, a diferencia de los mexicas de 200 años, de un imperio avasallante sobre Mesoamérica. Lo que siempre hizo el poblador, el SAE, el zapoteca y el mixteco, que también llega a los valles como una conquista, es que teníamos la idea de que el Cerro del Fortín era un cerro sagrado. Era su nombre Danina Yaloani, Cerro de la Bella Vista. Y en él se encontraban dos elementos: una fuente de energía que era un ojo de agua que estaba situado y cegado fue donde está el Templo de la Soledad. Es interesante porque era un lugar sagrado y ahí se construye en 1530 una ermita y se da una leyenda en 1543, la llegada de la Virgen de la Soledad, rostros, o sea, un rostro y sus manos y un Cristo en la misma caja de madera sobre una acémila, una mulita. Y por el lado del Carmen Alto existía ya un teocalli, que era el teocalli que tenía la idea zapoteca de las mieses del maíz, que era cosijo y cosijo cosobi, cosijo pitao, y ahí es donde el mexica establece su culto a la diosa Sentiol o Sentiochihual, una deidad. El antecedente de lo que es ahora la diosa que preside las fiestas. Las fiestas como diosa Sentiol. Así que esta deidad
que en el 1486 coloca el mexica sobre lo que era el cuo Teocalli Zapoteca, nos da hasta 1521 la idea de elegir a una princesa, en este caso doncella, elevarla al grado de diosa, subirla al cerro del Fortín, y ahí en el cerro, que cuando llegaron los españoles se llamó Ecatepec, ahí en ese cerro, durante todos 8 días, se le hacían sahumarios, ritos, danzas, y a los 8 días bajaba para la oblación, la extracción del corazón. Entonces es el origen de la octava. Y esto que sucede en este tiempo es lo que contemplan en 1521 los españoles, que eran soldados del reino de Aragón y Castilla todavía, en 1521, con Francisco de Orozco, mandado por Hernán Cortés, su primo, porque Francisco era y Monroy, primo de Hernán Cortés. Estos soldados, junto con un destacamento, un contingente de ya tlaxcaltecas y xochimilcas de todos los barrios de Tenochtitlán, celebran una primera misa con clérigo Juan Díaz, y es donde se da el choque, que se cumple en 500 años, en 2 años más, de dos culturas, la mesoamericana y la occidental, y eso nos va a dar como consecuencia el mestizaje, que dará también como consecuencia la mexicanidad y el producto híbrido que somos los mexicanos. Todo esto sucede a principios del siglo XVI, pero la costumbre de subir al cerro y seguir con la tradición, porque se va perdiendo. podríamos decir que todo inicia en este lugar, en el Monte Carmelo, que le llamaban. También llamado Monte Carmelo, por otro Monte de la Soledad, de Jerusalén, también se le llamó Fortín de Guerrero, Fortín de Zaragoza, y ese nombre quedó hasta nuestros días como el Fortín, porque se afortinaron ahí, las baterías se colocaron, y ese es el nombre, el origen. El origen, y de ahí, para ya irnos un poco más hacia las épocas más del siglo XVII, XVIII, ¿ahí qué sucede, Jorge? ¿Cómo va evolucionando la fiesta, esta conjunción de nuestras culturas, de nuestras etnias, de todas estas manifestaciones? Después de la conquista armada hubo una conquista espiritual por las órdenes mendicantes, el clero regular, dominicos, franciscanos, agustinos. Estas órdenes evangelizaron todo el estado de Oaxaca, y en una ruta que hoy llamamos dominica establecieron sus conventos, sus templos, desde lo que es Oaxaca-Puebla, la colindancia, hasta lo que es Chiapas, Oaxaca-Chiapas, y siguieron hasta Guatemala. Hubo evangelización a través de la danza de la conquista, se le viste a los danzantes, se les dan los parlamentos, que los vemos ahora en Teotitlán del Valle, en estos días de julio, está la fiesta en este momento, y lo que tenemos es que es un proceso de evangelización todavía que se da hasta 1699, cuando vienen los carmelitas, se posesionan de un templo, ayudado por Porfirio a construirlo, que habían llegado desde el 1657 a lo que es hoy el Templo de la Consolación, que una parte se va a la ermita de las Lágrimas de San Pedro, que es el Carmen de abajo, Carmen Bajo, Carmen Bajo de abajo, y el origen del de arriba, que es la ermita de la Santa Veracruz de 1532, que se establece sobre el Q y que da origen a la construcción del templo, y que en 1699 concluido, los carmelitas establecen el culto del 16 de julio. Exactamente y coincidentemente con la veintena de los señores, que iniciaba de acuerdo a la canícula lo que es la cabañuela de 24 de junio, el mero día de San Juan, que se habla del porrazo de San Juan, y después el retiro, el porrazo o el cordonazo de San Francisco. O sea, son las ideas, fíjate, ¿no? O sea que todo esto de que se celebre en julio, que sean en las fechas ya finales del mes, tiene su razón de ser. Sí, es parte de una evangelización y es un entendimiento. Si tú tienes una fiesta enorme de siglos, donde la gente sigue subiendo y sigue subiendo a diferentes manifestaciones, ¿no? De reunión, de regocijo, de corte de las azucenas,
y todo lo que se ve durante los siglos posteriores al XVI, pero que a partir del XVIII ya tienes un elemento que es exactamente la Virgen del Carmen. Así que se celebraron muchas veces el 16 las festividades, hasta que alguien, separando quizá de Iglesia-Estado, determinó que fuera el primer lunes después del 16. Ya. Que muy posteriormente alguien juarista determinó también que no se diera el lunes del Cerro el día 18. El 18 de julio, fue el primer que gobierno la muerte de Pedro Vázquez Colmenares, sí, de don Benito Juárez, porque es un día luctuoso para el país. para el país, sí. Es una figura que todavía se enarbola y se maneja. Que por cierto, ese es otro tema que tú manejas, perdón el paréntesis, pero también el tema de Juárez, de Benito Juárez, es otro tema que tú manejas espléndidamente, que lo conoces a fondo, que lo has estudiado, que fuiste parte importante de todo ese bagaje de intelectuales que participaron en el bicentenario de don Benito Juárez, de su nacimiento hace algunos años, y que, si me lo permites, en otro momento y en otra ocasión me voy a tomar la libertad de volverte a invitar para hablar de Juárez. Pero hoy continuemos con el tema. Las fiestas de los lunes del Cerro se fueron celebrando de tal manera que no se perdió en la memoria histórica, en la costumbre, en las familias, el subir, el desayunar, el comer, todo iba bien. Se empezaron a hacer significaciones muy anterior a 1932 de lo que eran las bodas de Cosijoesa. En 1926 llega un personaje a Oaxaca como gobernador desde el 24, que es Genaro B. Vázquez. Genaro B. Vázquez Quirós, de las mentes más brillantes, desde que llega don Benito Juárez a Oaxaca, él se acerca, son paisanos de la sierra, el origen de ellos, y muy joven logra ser diputado, muy joven. Hay un movimiento ahí de leyes para que pudiera hacerlo, y dio que en este cerro, en esa fiesta, esos lunes del cerro pudieran aprovecharse, gozarse, de tal manera que tuviera un espacio, porque normalmente el cerro, como lo conocemos, no era así. El cerro tenía una explanada que se llamaba el Petatillo, en la parte muy abajo de los filtros del Cerro del Fortín, para ubicar a la gente. Y en esa parte, pues se juntaba la gente. Posteriormente, él hace un decreto en 1926 que desaparecen las agencias de Xochimilco, Jalatlaco y la Trinidad de las Huertas. Ese 19 de mayo se integran, por ese decreto, a la ciudad como barrios, pero permite al gobierno hacer uso de los terrenos que eran de Xochimilco, desde lo que es la calzada Porfirio Díaz, calzada de las Lágrimas, todo eso era Xochimilco hasta colindar con Santa Rosa de Panzacola, y era una extensión enorme que tenía Xochimilco. Por supuesto. Recordemos que los xochimilcas llegaron, establecieron su Xochimilco, Campo de Flores, en la parte norte, como uno de los grupos que venían desde el 1486 cuidando el Teocalli, que estaba en el Carmen Alto, con los otros grupos en San Juan Chapultepec, Cerro de Chapulín, en San Martín Mexicapan, que es pueblo de mexicanos, lo que es Jalaclauco, Barranca de Arena, y todo esto en su conjunto estableció que son agencias muy grandes, muy importantes. Y el otro, que era Tepeaca y posteriormente Jalatlaco, era de la calzada, todos los campos de Marte, lo que es la Colonia Reforma, todo lo que son los campos deportivos, Iscotel, que quiere decir superficie de piedra, todo eso era de Jalatlaco. Que había una laguna, ¿no? La laguna que se formó por la extracción de cantera, que desde el 1535, que inicia la construcción grande de Catedral, empezamos a explotarla, de tal manera que nos sirvió 350 años la cantera de Iscotel como piedra, que si es caliza y es toba, no es de la suavidad de San Juan del Estado. Es más dura, es una abrasiva, que no se deteriora por la lluvia ni por el viento, no hay acción eólica que la destruya, hay dureza en su consistencia. Así que lo que tenemos es un cambio, una idea, y don Genaro manda unas máquinas y construye una explanada sencilla, con 2 o 3 gradas, a la que le ponen rotonda de la Azucena. Esa rotonda él la deja ya para lo que venga posteriormente,
pero ya echó a caminar en el gobierno de Chico López Cortés, le decimos al licenciado Francisco López. Se constituyó un comité que ve lo que era el argumento de las bodas de Cosijoesa, y ahí lo que establece es un comité a donde va a integrar a las gentes más representativas de la intelectualidad oaxaqueña, de la política o del periodismo nacional, como Fernando Ramírez de Aguilar, Jacobo Dale Vuelta. Claro. Y aquí participa el doctor Alberto Vargas Merino, Jorge Fernando Iturribarría, que tenía 30 años. En ese entonces participa don Alfredo Canseco Ferot con su pintura, con las imágenes. Ya personajes que de alguna manera ya no nos son tan desconocidos. Ya no, aunque para los jóvenes puedan ser desconocidos, Sí, claro, su actividad, si era un pintor Alfredo. Exacto, escritores. Es así, o sea, muchísima gente participó, jóvenes como don Luis Castañeda Guzmán, como Everardo Ramírez Borges, porque son de 1912 y estamos hablando de 1932. En este homenaje racial se establece el homenaje a la gran señora Oaxaca en su aniversario número 400, o sea, el cuarto centenario. Y de ahí que gustó mucho que las regiones del estado que estaban en una integración buscando la canción vernácula, como se buscó en los Sábados Rojos de Genaro de Vázquez, como aquel proyecto de carreteras y escuelas que buscó la integración de los distritos al centro, porque la gente quizá no lo entienda, pero Pinotepa, la costa, hacía comercio con Acapulco. Tustepec era más veracruzano, Veracruz, y lo sigue siendo. Loma Bonita. Puebla, la Mixteca. Ni era Oaxaca, ni era Bonita. Loma Bonita y toda esa zona era de la cuenca de lo que es el Sotavento. Por eso las primeras presentaciones fueron con arpa. Entonces, comunicaba con Veracruz. Y Chiapas, o sea, pues tenía contacto con el Istmo, y el Istmo pues, con Chiapas, y era más fácil ir a Chiapas que venir a Oaxaca. Así que todas las regiones, como la Mixteca, que hacía comercio con Puebla, empezaron a integrarse con las carreteras, que es un medio de comunicación, de socialización y de comercio, ¿no? de integración como Estado. Todo esto que se buscó desde los Sábados Rojos con Genaro Vázquez dio como consecuencia que cuando vienen las regiones y vemos los bailables y vemos cómo la música se va integrando en el corazón, en la idea de los oaxaqueños, y de ahí formamos nuestra canción, nuestra música vernácula. Todo esto fue un éxito en 1932. 32. Wow. Partiríamos de ahí con una época en donde en el 1933, en noviembre, se celebra lo que es el Congreso de Historia, promovido fundamentalmente por Eduardo Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos ya había sido secretario de Gobernación y en ese momento era secretario de Educación Pública. Sí. Hemos tenido 5 secretarios de Educación Pública en el país. Entonces, Eduardo Vasconcelos patrocina, edita a través de Talleres Gráficos de la Nación una segunda edición de Geografía Descriptiva de Francisco de Burgoa, Historia y Palestra de Francisco de Burgoa, que son ediciones de 1680-81. Entonces las reedita y él viene, participa en el Congreso e invita al presidente de la República, quien viene a una clausura y contempla esto, maravillado, que era pues lo que sabemos que son evoluciones, música, colorido, alegría, pero sobre todo que la fiesta es cosmogónica, es el universo interno del individuo que le permite conocer y adentrarse en su pasado. Así que vuelve a repetirse a los 25 años de la Revolución Mexicana, 1935, se repite esporádicamente en determinada forma y cambiados los elementos. Y el cerro empieza a tener no nada más el subir al cerro, la costumbre de almorzar, de los tamales, o lo que se va convirtiendo en las carpas de las marcas cerveceras y empieza a tomar otras características en las tardes. Y en los paseos estudiantiles, que es con lo que empecé anecdóticamente. Y esos paseos estudiantiles que se daban no solamente el julio, también se daban, recordarás, en las preparadas, que empezaban
apenitas al otro día de Muertos y Santos. Exacto, en noviembre. En noviembre, porque las clases terminaban el 15 de octubre y te daban los temarios a la semana y empezabas a preparar. Y nadie preparaba en Muertos, ¿verdad? Pero a partir de después te estabas preparando y eran las subidas al Cerro del Fortín para estudiar con la luz del día, o en los filtros, donde también se hicieron noviazgos y casorios, o San Felipe, solía o suceder. Los Jardines, o aquel que en las noches podía estudiar, pero a la luz de un farol, porque en su casa pues carecían no solamente de la luz eléctrica, que bajaba en intensidad a las 5 o 6 cuando la secundaria tenía que entrar para reforzar la luz que venía de la planta que fue de los Zorrilla, la hidroeléctrica, sino también con algún pabilo, alguna, de acuerdo a sus posibilidades económicas, alguna vela. Y entonces buscaba la luz de los faroles, que ya Oaxaca para entonces tenía ya sus jardines, sus parques definidos con su luz eléctrica. Así que el cerro tuvo toda esa actividad y las tardes siempre desde junio subir al Cerro Las Azucenas, todo julio, y ya en agosto ya se acabaron porque la gente se las acabó, ya no es temporada. Pero esa tradición no se perdió y empezaron a meter lo que es competencias de la Vuelta Ciclista de Lunes del Cerro, la octava ciclista de Lunes del Cerro, los tríos, las carretas enfloradas con su premio, muchas cosas hasta traer bailables de otros estados, Chiapas, Veracruz, que pudieran amenizar. Yo creo que no se encontraba la manera de preservar ni el cuarto centenario, ni, que había sido un éxito, ni qué podría ser, hasta que poco a poco fueron nuevamente integrándose, pero no con los pueblos, sino los grupos folclóricos. Entonces empezaron los grupos de la universidad, los más cercanos, Cuilapan, con sus zancudos. ¿Ya estamos hablando de los 50, Jorge? Así es. Sí, ¿verdad? Ya estamos hablando de los finales de los 40, principios de los 50. Aún no entra el grupo universitario, que entra hasta el 58 como formación. Que bailaban, por supuesto. Que bailaban la danza de la pluma, y después ya el grupo universitario empezó a ser el primero que mostró todos los bailables, pero no dejaba de venir Sachila o Cuilapan o Teotitlán del Valle con la danza de la pluma, que es esencial en su cierre para la Guelaguetza. Porque dice que es con un abrazo fraternal para la patria. Así que estos bailables se fueron ya manifestando más como lo conocemos hoy en día, ya a partir de 1951, y ahí es donde yo quiero hacer un hincapié. ¿Por qué Guelaguetza? Cuando uno pregunta, nadie da una respuesta, o empiezan que Guela maíz o tortilla, y que ofrenda, que esto, que en sí significa eso, pero has de recordar los famosos concursos de oratoria. ¿Te ha gustado la oratoria? La literatura también, Raúl, y hubo concursos de novela convocados por el Universal, los concursos de Landurán, que fue un personaje, director, dueño del Universal, y que estos concursos captaron la atención así nacional del estudiantado, sobre todo de aquellos estudiantes de Derecho, o algún médico también, ¿verdad?, que destacó en la oratoria, y algunos que terminaron como generales, ¿no? Entonces, el que ganaba nacionalmente, que los oaxaqueños participaron mucho, Gonzalo, Genaro, campeón nacional, Fernando, tu maestro, Gómez Sandoval, fue primer lugar estatal. Y ahí lo que tuvimos con estos oradores es que quien llegó a ser campeón internacional fue Gonzalo Vázquez Colmenares. Sí. Muy amigo, Gonzalo y Genaro, de Porfirio Muñoz Ledo, que sí, Porfirio por supuesto. Muñoz Ledo nacionalmente fue un orador extraordinario, y sabemos que fue boxeador, campeón de guantes de oro, campeón bailarín. Eso te iba a decir, y buenísimo, sí, el Porfirio para el danzón. Tu amigo lo has tratado bastante, es un anécdotas, personaje ya, sí, está en los 90, me imagino, ya va para cumplir. Pero Porfirio Muñoz Ledo, Lazo de la Vega, pues tiene dos apellidos dobles, que no son fáciles de conseguir en este país todavía, porque hay quien está inventando apellidos aún.
Son gentes que participaron y ganó la novela en 1947, la primera novela de Rogelio Barriga Rivas, que era Ministerio Público en Cojuapan de León, abogado por el Instituto de Ciencias y Artes del Estado. Él, muy amigo de tu tío, don Gonzalo. Gonzalo Hernández Sanabria, sí. Muy amigo. Entonces, Rogelio Barriga Rivas gana con su novela Guelaguetza. Y Guelaguetza en 48, 49, 50 estuvo en todos los diarios, en la boca de todos los intelectuales, y cuando les preguntan que ese año fallece, yo creo que la pregunta haber sido en enero de 1950, al doctor Alberto Vargas Merino, de Tecomavaca, autor de La Tortolita Cantadora, le preguntan qué es este espectáculo, qué es la Guelaguetza. Él dice: esto que ustedes vieron en 1949, esto es un recibir, un dar de las comunidades, es una Guelaguetza. Y fue tan famosa que el cine mexicano la toma como película, con una adaptación de argumentos, y la convierte en una película. Pero cuando viene a filmar Ismael Rodríguez con Toshiro Mifune, Tony Aguilar, Flor Silvestre, Columba Domínguez, el 90% graba en Tlacolula y el 10% en Ani Mastruján. Ani Mastruján le impacta y le ponen a la película Ani Mastruján. Todo esto en 1961. Triste año, porque en enero fallece Rogelio Barriga Rivas, ya no vio su película, ya no la vio. Y entonces ya había visto alguna otra película llevada al cine de Sudel, como fue Si yo fuera diputado, con Mario Moreno Cantinflas, Cárcel de Mujeres, argumento de él, y otros libros como fue El letrado, que escribió, y también Guelaguetza. Entonces, Guelaguetza y Guelaguetza y Guelaguetza y Guelaguetza, y es el nombre con el que se queda la Guelaguetza, pero la película es Ani Mastruján. Fíjate. Qué historias, ¿no? Y estas no se conocen. Oye, de veras, Jorge, qué gustazo que estés aquí, porque la verdad son cosas que deben conocerse. Es la historia detrás de la historia, Jorge. Pues esta es una oportunidad para que tu gran público pueda escuchar, porque nos han llenado de muchas cosas y muchas. Ahora bien, se vio en ello una posibilidad de atraer el público nacional interesados en la cuestión de etnicidad y los turistas. Al hacer una difusión enorme durante 20 años, los gobiernos, desde que en 1956 toma posesión Alfonso Pérez Gasga, ya hace una Guelaguetza, un festejo para tomar posesión. Entonces empezaron a usarlo hasta el 76, que da como consecuencia en el 71 la inauguración del auditorio Guelaguetza, que lo inicia don Víctor Barahua. Él es el de la idea. De la idea, de todo. Aunque no se consolida hasta en su gobierno, porque es secretario de Educación, pero él trae después. Fíjate que él se va a México, y en México pues sigue y continúa con todas las ideas que vio durante 2 años de su gobierno, 68-70, y le deja mucho tramitado. Y mucho inaugura Fernando Gómez Sandoval. Que además, bueno, el hecho de que don Víctor fuera secretario de Educación y estuviera en el círculo cercano del entonces presidente Echeverría, pues ayudó mucho a esta etapa, que ya de alguna manera nos empieza a tocar a nosotros como pues, niños, casi podríamos decirlo, chamacos estudiantes, que es ya esa parte, ¿no? De un vigor inusitado que se va perdiendo con los años. Pero que aquí estamos todavía dando guerra. Oye, Jorge, la época actual, tu percepción como cronista, todo lo que sucede actualmente en torno a la Guelaguetza, la leyenda Donají, bueno, esa recopilación que se hizo del Ban Istigulag, que se parece que ya de alguna manera quedó marginada, pero esta etapa actual de la Guelaguetza, ¿cómo la percibe el cronista de Oaxaca? Bueno, la fiesta ha evolucionado, la fiesta no nos pertenece ya como tal, lo que es el Lunes del Cerro, la Guelaguetza. Lo que sí es perfectible, como toda obra del ser humano, es que se retome la parte cosmogónica como esencia, con otras actividades que pueden hacerse
¿Por qué? Porque si nosotros le devolvemos a la fiesta su razón de ser, su origen, le vamos a dar sustento y le vamos a dar longevidad y que deje de distorsionarse. Y representar el día lunes la fiesta, que es a la que viene el turista. Pero también busca lo que no hay. Encuentra un día antes en la noche Don Ají la leyenda, de Martínez Barroso, y ahí participa don Jorge Pérez Guerrero, también maestro, director de la prepa, también. Y él hace la idea basado en el argumento que ya existía de las bodas de Cosijoes. Ahora bien, ya hay un vacío entre lunes y lunes, aunque está saturado el lunes, mañana y tarde. No creo yo que quepa un tercer lunes. No creo que dentro del marco de las fiestas del lunes del cerro, el mes de la Guelaguetza, que repetido y repetido, pues hace una verdad. Entonces, lo que se debe hacer es buscar espectáculos que no están y que existen. Por ejemplo, tienen 52 delegaciones, o sea, son 52 grupos que van a bailar. Entonces ya tiene sentido que le quitemos los grupos que son más cosmogónicos, que rompen el ritmo de la fiesta, y que iniciemos un día, que puede ser el sábado, ¿sí? Las bodas de Cosijoesa, la princesa Don Ají y la Guelaguetza. Y el martes puedes presentar un conjunto de danzas de pluma, como actualmente se sigue dando todavía, que es su origen de evangelización por los dominicos, que es los parlamentos, que es una enseñanza de la historia que serviría mucho para educar al público, sobre todo los oaxaqueños, que es Moctezuma, que es Hernán Cortés, y la mal llamada Malinche, que es Doña Marina, porque Malintzin es señor de Marina, Hernán Cortés es el Malintzin, claro, el señor de Marina. Ahí poder, mediante estos parlamentos y diálogos, que hay que escucharlos, cómo se hace la conquista, cómo el grupo fuerte que era Tenochtitlan con sus aztecas, que eran los que avasallaban a toda Mesoamérica, la rebelión de los tlaxcaltecas, las cleras floridas, los prisioneros ofrendados y sacrificados para la inauguración del Templo Mayor, todo eso que sucedía, los ciclos solares que son el quinto sol, ¿cuál es el quinto sol? En la cosmogonía mexica, ¿no? Bueno, y luego la cuestión de lo que son las ceremonias del tepache, del casorio, de todas, es que son muy lentas, muy suaves, pero que requieren no 10 minutos, no 12. Claro. Media hora. Las mayordomías que son las que precisamente son basadas en el hecho de esta película de Guelaguetza. Esa mayordomía que se hacía en los pueblos ese día de San José, 19 de marzo, que es en la película que se ve todas las gentes con sus canastas enfloradas. El nacimiento de las chinas oaxaqueñas del barrio de la China, o sea, de China, donde los chinos que se asentaron, que vinieron a construir el ferrocarril y el mercado Benito Juárez, se quedaron a vivir ahí y se hicieron familia y aportaron con su arte la pintura, el cosido, lo que era la loza. Qué bárbaro. Y a lo mejor también en esos días que estás tú proponiendo algo sobre el rescate de nuestras músicas, de la música oaxaqueña, de compositores oaxaqueños de origen regional, que ahí está, ¿no? Es decir, que son paradigmáticas para los oaxaqueños. Fíjate, los sábados rojos que Genaro G. Vázquez los hace en el Mier y Terán, porque a raíz del Congreso de Historia del 33 es cuando se le da el nombre de Macedonio Alcalá. Y que nadie se acuerda que el 24 de agosto, hace 150 años, fallece. Pero meses antes compone El Dios Nunca Muere por encargo de los mayordomos de Tlacolula. Eso es lo que hay que entender. 150 años del Dios Nunca Muere. Mira. Nuestro himno espiritual, que esa asociación de exalumnos del instituto establecieron no como un segundo himno nacional, sino como un himno espiritual de los oaxaqueños. Claro. Que además lo llevamos, Es decir, tú estás en otra parte del mundo y escuchas el Dios Nunca Muere y te pones de pie, y te emocionas, ¿no? Claro. Oye, Jorge, pues excelente. Algo que quisieras agregar para concluir. Ya queda tu propuesta, y además tu comentario sobre esta forma de poder ampliar el espectro que se ofrece a todo el mundo en el mes de la Guelaguetza y entre esos 2 lunes. Pero además de eso, algo que quisieras agregar para todos los que nos ven y escuchan, por supuesto.
la tradición no se ha perdido, lo que se ha perdido a veces es el rumbo de lo que tenemos que preservar. En esencia es el origen, la parte cosmogónica que dieron paso a las danzas, a los cantos, el araíto, pues el canto, el grito, ¿no? Y es necesario como oaxaqueños poder opinar. Sí, pero una opinión constructiva, claro, no destructiva. O sea, no se trata de decir está mal esto, se trata de decir hay que hacer esto, claro, porque falta, porque falta. Sentido positivo. No es el beneficio de la duda ahí, no es una cuestión política, es una cuestión de que las autoridades, con conocimiento, construyan nuevas propuestas, ¿sí? Nuestro auditorio hace 20 años se le puso el nombre de una guelaguetza, Auditorio Guelaguetza, era simplemente el auditorio del cerro, sobre la rotonda de la Azucena, ¿no? Pero así es, se van dando las cosas histórica, y cuando se dan bien, perduran. Si se dan mal, destruye, y al poco tiempo la gente las deja a un lado en el olvido. Muy bien, pues, ¿qué más les puedo decir? Ha sido de veras un gran gusto, un honor charlar con Jorge Bueno, el cronista de Oaxaca. Gracias, Jorge. Y además, como te lo dije fuera de cámaras antes de iniciar esta conversación, ya estás en la historia, cronista de nuestra ciudad. Qué gran honor y qué merecido. El quinto cronista. El quinto cronista, sí, por supuesto. Y hablaremos otro día también de los cronistas. Gracias, claro, Jorge. Qué amable. Gracias. Amigos, ya saben dónde es, a qué hora es, cuándo es. Gracias. Fue sin censura. Buenas tardes.